Superman. Gracias, hermano. Les agradezco enormemente, hermano, y me alegra que ante la posibilidad de no realizar este culto de recepción de sábado, pues el Señor nos da la oportunidad. Trajo con bien a mi hermano amado Dani, habiendo cumplido sus compromisos y ahora me permito cumplir con mi compromiso, hermanos, acerca de cómo poder terminar un tema que hemos iniciado. Me parece que hemos tomado unas 40 lecciones, cosa que ni a ustedes ni a mí lo teníamos previsto. Nunca pensamos que fuera a prorrogarse de esta manera el tema que iniciamos y que hoy terminamos con el origen de Satanás. Y esto fue debido, hermanos, a que muy interesados en la autenticidad y la verdad de la palabra de Dios, venimos escudriñando durante estas semanas, me parece que desde el mes de agosto, ahora de enero, hemos venido analizando, hermanos, lo que por alguna razón inexplicable, el ministerio de las diversas asociaciones civiles que pertenecen a la Iglesia de Dios no han hecho. Así que, llamados por el Espíritu de Dios, es que nos ha conminado a tomar esta gran oportunidad para declarar las grandes verdades internas en las Santas Escrituras. Y que repito, razones inexplicables, aún para mí después de tantas semanas de análisis, los diferentes ministerios no han dejado en claro que Satanás no es Lucifer. El libro que prácticamente está editado y que vamos a poner a su consideración, así se titula: Lucifer no es Satanás, Satanás no es Lucifer. En función de que ni en el cielo, como algunos predicadores hablan, en el cielo nunca fue llamado Lucifer, nunca. En el paraíso de Dios, en el huerto del Edén, apareció por primera vez. Esa es la verdad. Y apareció con el nombre de Satanás, jamás de Lucifer. Por lo que con esta temática que hemos venido trayendo a través de todas estas semanas, hermanos, hoy concluimos en que ese Satanás, que no es Lucifer, insisto, ha arrastrado a toda la humanidad, gobierna a toda la humanidad aún el día de hoy. Y en los estudios realizados dijimos que sabe perfectamente bien que está derrotado, porque la profecía se cumplió en la cruz, cuando con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su preciosa sangre, le dio en la cabeza a este demonio. También se cumplió la profecía
de que habría de pegarle en el calcañar, en el talón, con la alta traición de Judas. Pero fue un golpe al calcañar que no tiene nada que ver con darle un golpe a la cabeza en donde todos los signos vitales se colapsan. Satanás está colapsado. Él lo sabe, pero se hace el disimulado, se hace el que no oí, no entendí, no creí, pero está derrotado. En virtud de esa derrota, hermanos, a través de los diferentes estudios, venimos afirmando que este demonio, como muchos de sus discípulos, aplican el término de lo perdido, lo que se encuentre. Quiere decir, ya perdí, ¿verdad? Ya me dieron en la cabeza, ya me dio en la cabeza el Señor Jesucristo. Ahora voy a ver a quién más me arrastro. Porque psicológicamente se habla de que si tú estás mal, perdón, si tú estás bien, no tengo yo por qué estar mal. O al revés, quiere decir que este demonio no se da por vencido. Bien lo sabemos. Bien sabe que estamos victoriosos delante de Dios. Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue su peor derrota, porque para los que no lo han entendido, que yo creo que todos lo hemos entendido, pero conviene ser más claros, la derrota y el golpe en la cabeza, con cuernos o sin cuernos, porque ni lo sabemos. Así lo pinta la humanidad, pero en realidad lo único que sabemos es que es un verdadero demonio. De suerte que el golpe en la cabeza, hermanos, fue el hecho de que ni él ni todos los anticristos presentados en su tiempo le impidieron subir a la cruz. Si le hubieran impedido subir a la cruz y derramar su preciosa sangre, dice la Escritura, seríamos los más conmiserables de creer en un nombre, solamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, que cada uno tiene su significado. Pero no creemos en su nombre, creemos en la resurrección del Santísimo. Por eso decimos Cristo el resucitado, el primogénito de los muertos, porque aunque hubo muertos que resucitaron, como Lázaro, la hija de Jairo y demás, pero volvieron a morir. Cristo es el primogénito de los muertos porque murió y de acuerdo a la profecía, a las 72 horas justo resucitó para después de 40 días de manifestarse a, a los que fue enviado, ascendió a los cielos ante los ojos asombrosos de algunos de sus discípulos y hoy está a la diestra del Padre. No está sentado en su trono. Hoy no tiene trono.
El trono lo tendrá en su bendito reino milenial, de donde y a través del cual gobernará a todo el mundo, y Jerusalén será la capital del mundo, de donde el gobernador único será Cristo. Por hoy no tiene trono. Por hoy está sentado a la diestra del Padre, haciendo un trabajo en favor suyo y en favor mío. Y ahí es donde sigue pegándole en la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que sigue abogando por nuestra salvación, cosa que Satanás odia, porque él sabe que él no tiene ningún redentor, él no tiene ningún abogado, hermanos, como lo tenemos usted y yo, y él está condenado a la miseria eterna. Por eso odia el matrimonio, porque el matrimonio, que es una institución divina, se ejerce a través de una unidad amorosa, en donde el varón y la esposa batallan y trabajan en contra de ese adversario. Y justo en muchísimos casos, desde la antigüedad, lo han vencido como matrimonio. Y no se diga como iglesia, hermanos. En la unidad del Espíritu, en el cuerpo de Cristo, lo hemos vencido. Porque las puertas de Satanás no prevalecerán contra la iglesia. Y a eso, y en eso a él lo tiene irritado, lo tiene endemoniado, dándole honor a su nombre de demonio. Como no le ha bastado el ser vencido y el estar sangrando desde su cráneo si lo tuviera, repito, ha ido a arrastrar a lo perdido lo que se encuentre. Y eso perdido, en estas 3 últimas sesiones hemos venido hablando de los falsos maestros, de los falsos ministros que al ir en contra de Satanás son anticristos, porque el anti quiere decir contra, quiere decir versus. El Islam es un anticristo. ¿Por qué? Porque va contra Cristo. Y para obvio de tiempo, no mencionaremos cantidad de anticristos, más que en esa hilera mencionaremos solamente al pueblo judío, que verdaderamente se oye feo, pero que el pueblo judío al día de hoy, hermanos, es un anticristo. O dígame si no ha ido contra Cristo. Dígame si no fue quien crucificó a Cristo. Dígame si no será quien llore inconsolablemente cuando reconozca que sacrificó al Hijo de Dios. Pero el día de hoy es un anticristo. Por eso los cristianos judaizantes son anticristos. Aquellos que, no entendiendo las escrituras,
sienten que son más elegantes, más dignos delante de Dios, usando boina, vistiéndose de negro sin saber por qué se visten de negro y negando al Señor Jesucristo. Y déjenme decirles, entre paréntesis, que el pueblo judío se viste de negro porque está de luto, porque no ha recuperado el santuario y porque seguirá así. La profecía habla de que sí se va a construir un tercer templo en la Meca más importante de la actualidad. Imagínense los acontecimientos que vendrán, pero por hoy solo existe el muro de los lamentos, así como tal, solamente para lamentarse, porque no tienen más un lugar en donde hacer los sacrificios en los que ellos creían que era en el derramamiento de las tórtolas, de los becerros, de todos los animalitos que tampoco sabían por qué eran sacrificados. Así que el golpe final, hermanos, quiero decirles y asegurarles que el golpe final y mortal Su micrófono está desactivado, hermano. Gad. a ver ahí, hermano. ¿Ahí ya está activado? Sí, hermano, está activado ya. Disculpe, hermano, lo que pasa es de que estaba yo hablando y de pronto se perdió la conexión, pero aquí sigo, hermanos, por si se perdió en la parte también importante en la que decía que el golpe mortal y final a Satanás por parte de nuestro Señor Jesucristo es que ese pueblo, hermanos, ese pueblo que no le recibió, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos le crucificaron de la forma más cruel y enigmática a través del gobierno romano, subiéndolo a una cruz que era para los peores de los peores. Y como cordero no abrió su boca y subió al matadero. Toda esta actividad de este Lucifer, perdón, de Satanás, en acompañamiento de todos sus discípulos llamados falsos maestros anticristos, a los cuales
deshonrosamente les hemos dedicado tiempo, deshonrosamente porque no se lo merecen. Lo hemos hecho por beneficio del pueblo de Dios para que se advierta de que en medio del pueblo de Dios se han filtrado estos falsos maestros. Pero estaba yo diciendo que el peor golpe fue o va a ser en el milenio, y no precisamente por las causas que ya conocemos, en que será encadenado por 1000 años. No precisamente ese es el golpe mortal, sino el golpe mortal es que ese pueblo, golpe mortal final, porque ese pueblo al que este demonio satanizó, será salvo. Bendito el Padre, que su pueblo no se habrá perdido. Por obvio de tiempo, amados hermanos, los congregados, los presentes y los ausentes, les pido, les sugiero que lean aproximadamente 20 citas que les he girado al grupo por escrito y en audio, para que con toda calma y con todo escudriñamiento analice cómo es que ese pueblo judío, todo será salvo, todo. Y por supuesto que habrá muchísimas o más de una pregunta o más de una incógnita, como el hecho de cómo serán salvos si no han sido bautizados. ¿Cómo serán salvos y de qué forma han reconocido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo serán salvos aquellos que en el sepulcro, cómo irán a resucitar si murieron sin reconocer a nuestro Señor Jesucristo? Porque todos los que seremos resucitados porque hemos muerto en su misma crucifixión, muertos juntamente con Cristo, ¿sí o no? Consecuentemente, seremos resucitados porque hemos muerto o habremos muerto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo el pueblo judío que ha muerto sin el nombre de nuestro Señor Jesucristo, déjenme decirles que Dios los va a resucitar para darles vida eterna. Estudio que ya podremos en el futuro analizar, pero por hoy las escrituras aseguran que el gran juez en el trono blanco les va a dar la entrada. Satanás lo sabe. Consecuentemente, está endemoniado porque ellos van a ser salvos. Y si alguno pudiésemos tener duda, nada más vayamos al pasaje que dice que toda la salvación viene por los judíos. ¿Y que no acaso Jesús era judío? La salvación a las naciones vendrá por el pueblo judío. Entonces, ¿cómo no va a ser salvo el pueblo judío? Por esas razones, hermanos, es que Satanás tiene mucha razón diabólicamente de estar enojado. Y una persona enojada es capaz de hacer cualquier cosa. Dicen por ahí, hasta de matar a su propia madre. ¿Cómo no va a matar a su primogénito?
Y bendito Dios que no somos primogénitos de Satanás. Somos los consiervos de Jesucristo y somos los hijos de Dios que hemos alcanzado la salvación a través de las Escrituras, escudriñar las Santas Escrituras, porque en ellas me parece que tenéis la vida eterna. Y usted y yo escudriñamos la vida eterna. Y a través de ella, de las Escrituras, encontramos que Satanás está perdido, que trata de recuperar lo más que pueda a través de sus falsos ministros. Bueno, una parte verdaderamente importante, hermanos, es que en el pueblo de Dios, estas palabras les parecen irascibles, les parecen deshonrosas y demás. Pero los profetas, como Pablo, dijo, a mi partida, en tanto yo parta, entrarán los falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Quiere decir que no perdonarán las ovejas. Y cuando dice entrarán, no estaba hablando del mundo, hermano. Entrarán esos falsos profetas del mundo a la iglesia. Lo dijo Pablo, lo dijeron muchos profetas. Todos los audios que he compartido en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, están hablando de lo mismo. Pero pareciera que el pueblo contemporáneo no hemos puesto suma atención a que en forma efervescente están entre nosotros. O sea, que esos falsos maestros, esos falsos ministros, esos anticristos, los ha visto usted, los he visto yo, los ha visto el pueblo de Dios. Tanto que la escritura declara con precisión que a estos falsos ministros, de los cuales ya no vamos a hablar más, hay que escudriñar el espíritu porque no todos son de Dios. Sí, todos se llaman ministros, pero no todos son ministros de Dios. La escritura nos conmina, nos exige inclusive y nos responsabiliza de analizar los falsos ministros, de los falsos espíritus que se visten, pues de eso, de ministros, de que ministran la palabra, pero no precisamente la palabra de Dios. Por eso en esta parte, hermanos, podríamos hablar mucho tiempo de las escrituras que nos confirman que los falsos maestros, tanto del Antiguo Testimonio como del Nuevo, siguen haciendo su trabajo. ¿Y qué cree? Lo van a seguir haciendo hasta que la noche oscurezca. Quiere decir hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. No paran por falsos. Seguirán haciendo su trabajo de maldad que existieron, como acabo de mencionar, y que existen entre nosotros, como hemos venido afirmando que andamos respirando maldiciones, porque el espíritu satánico está entre los aires, y quien lo niegue, bueno, pues tendremos que decir entonces qué espíritu respira. Que nuestra labor como hijos de Dios no está limitada en la iglesia o en casa, que nuestro deber
como verdaderos hijos de Dios es escudriñar la palabra de Dios, cosa que hemos venido haciendo nosotros por semanas, no porque se lo merezca este demonio, sino porque lo merecemos nosotros. Al enseñar, al mostrar las armas del Espíritu, para poder darle con la espada, para poder defendernos con el escudo de la fe, para poder defendernos con el yelmo, que es el casco que nos protege nuestros signos vitales, y para no quedarnos inmovilizados diciendo, ay, pues Dios sabrá por qué. Ay, pues será de Dios. Claro que no, su obligación es pararse y darle duro para poder vencerlo y tal como dice la escritura, hacerlo huir de vosotros, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo va a huir? Sino a través de la oración y del ayuno, porque tampoco estamos justificados a tratar mal a nadie, hermanos, haciendo obras satánicas, de hacer acepción de personas, de hermanos, como lo hacen los falsos ministros. Pecado es hacer acepción de personas, pero tampoco debemos llevar por lo que nos dicen. O sea, hay que huir o escuchar a la otra parte, porque los falsos maestros existen y se disfrazan como Satanás, como ángeles de luz. Y bueno, al pueblo de Dios lo que le gusta escuchar son cosas, este, pues buenas, de bendiciones y todo. Y cuando hablamos de estos temas, pues como que no nos gusta mucho, pero nuestra obligación no nada más es escuchar, sino escuchar y hacer, y no nada más ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Quiere decir, ir en contra del maldito, porque está maldito. Satanás está maldito por Dios, ir en contra del maldito que va contra Dios. Porque estos falsos maestros tuercen las escrituras a través de uno y otro más concilio. Y al final, ¿qué creen? No, pues esa discreción que las hermanas usen o no el velo. No, pues como quieran. Y ahora estos falsos maestros han llevado al pecado a hermanas que oran, que se presentan en las escrituras, que se presentan en el templo sin velo. Usted y yo lo hemos visto, alegando que a mí me enseñó mi papá, a mí me enseñó mi mamá, que no era necesario. Esos son los falsos maestros. Como lo va a leer usted, si tuviera tiempo de leerlo, que los falsos profetas llevaron al pecado al pueblo de Dios. Tanto que imagínense, Aarón los llevó a construir un becerro de puritito oro, indudablemente del más alto quilataje venido de Egipto, para adorarle. ¿Podrá creer usted eso? Pues tendrá que creerlo porque está en el éxodo de su Biblia. Pues así los falsos maestros han llevado a hermanas, a niñas, a señoritas a decir, no, 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 no es necesario el velo. Esos son los falsos maestros, ignorando que el presentarse delante de Dios sin el velo es un atentado contra la majestad de Dios. De igual forma, el pueblo judío es anticristo porque es deshonroso
que el hombre se cubra la cabeza. Y el pueblo judío, a través del talí, se cubre la cabeza, hermanos. Mostrando una rebeldía incomprensible delante de Dios. Por eso es de que estamos hablando de que en forma velada, de que en forma disimulada, el pueblo de Dios ha hecho pecar a la mujer delante de Dios, ha hecho pecar a las señoritas y a las niñas, que no te tapes, hombre, esos son cosas de mojinaterías que hacen caer en pecado a los hermanos, que usan su palabra para maldecir, que hacen caer a los hermanos en pecado, cuando impiden que ayuden. Cuando la palabra de Dios dice, al que te pide, dale. Punto. Al que te pide, dale. Pero los falsos maestros dicen, no, a lo mejor es para el vicio, a lo mejor es para eso, a lo mejor es que ya se acostumbró, a lo mejor, no. Esas son las interpretaciones humanas, amados hermanos. Cuando hablan mal de los hermanos para maldecir, cuando hablan mal para que no se les ayude, hermanos, cuando impiden que ayuden, cuando hablan mal de los hermanos y cuando cierran las puertas y dicen que no son hermanos y dejan de compartir el paz a vos. El Señor Jesucristo, en su aparición, después de resucitado, se les apareció a los discípulos y no les dijo paz. No les dijo bendiciones. Les dijo paz a vosotros. Un saludo completo. Paz a vosotros. No les dijo paz. No les dijo bendiciones. El paz a vosotros es un saludo que identifica al pueblo de Dios como el saludo cristiano. De modo que nuestro saludo no debe de ser paz, no debe de ser bendición, debe de ser paz a vos. Y cuando se trata más de uno, debe ser paz a vosotros. ¿O no saludó así el hermano, nuestro hermano Cristo? No dijo paz. La paz la doy yo, dijo, mas no como la da el mundo. Así dice el mundo, paz. Pero el pueblo de Dios dice paz a vos o paz a vosotros. Esa paz es la que los anticristos, sin aludir absolutamente a nadie, estoy hablando de los falsos maestros, que habla Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nahum, Habacuc, ¿sí? Hacen pecar a los demás, trastornando, cambiando, transformando tan solo en algo tan sencillo como el pasamos. El pueblo de Dios usa otro saludo como el shalom, el cual es un saludo como entre los mexicanos, un buenos días. No es un saludo espiritual, es un saludo, digamos, social. De modo, hermanos, que no estamos nadie justificados a desviar al pueblo de Dios. Podríamos seguir hablando, pero para obvio de tiempo, hermanos, quiero decirles, estos falsos maestros, cuando usted tenga tiempo, si es que lo tiene, en el día de reposo o en cualquier otro día, leer lo que se les ha compartido,
muy interesado, amados hermanos, en que nos edifiquemos, se darán cuenta ustedes que estos falsos profetas de la antigüedad como de la presente actualidad, ante estas falsedades dicen y dijeron, no pasa nada. ¿Se han escuchado esa frase, verdad? No pasa nada. Así dijeron esos falsos profetas, no va a pasar nada, no les vendrá mal. Así ha dicho Jehová, y Jehová dijo, yo no he dicho. Falsos sueños. Y todos estos falsos maestros, según ellos, profetizaron pensando en que no iba a pasar nada, de que no les iba a pasar nada. Sin embargo, insisto, si ustedes leen, verán todo lo que les pasó, empezando por la diáspora. Y todo lo que les va a pasar a los falsos maestros contemporáneos que siguen haciendo pecar a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, al mismo ministerio en donde podemos hablar de cosas que no viene al caso, simplemente decir no han sido guiados. En esas citas, hermanos, está hablando el Señor Jehová de que les entregó un tesoro. Su pueblo era un tesoro. Hoy nosotros, su pueblo, somos un tesoro que nos considera como la niña de sus ojos. Hago una comparativa. Supóngase usted que usted, por alguna necesidad de migración, de emigrar, de esto, de aquello, le encarga lo más preciado de su vida, que son sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, y que ese vecino, ese familiar, esa suegra, ese abuelo al que le dejó encargado, hacen destrozo en medio de ese tesoro de su vida. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? ¿Estaría muy contento? ¿Estaría bueno? Pues así Dios quiso, así Dios permitió, ¿verdad que no? Estaría bastante molesto a como está hoy Dios, de tal suerte que todos los profetas han asegurado que va a retomar a esas ovejas y que las va a traer de los expatriados a su tierra para que él mismo sea su pastor. Porque en las mismas citas habla de los pastores inútiles, y Belial quiere decir inútil, o sea, de los pastores diabólicos que se enseñorearon de las ovejas para tomar su dinero, para tomar sus propiedades y déjeme decirle, para tomarle a sus mujeres. Por eso el mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así que concluyo, hermanos amados, diciéndoles, ojo, ojo visor, porque no somos la excepción. Usted y yo somos el platillo más preciado para Satanás. Claro que sí. Usted que tiene una esposa, usted que tiene una hija, usted que tiene un negocio, usted que tiene la bendición de Dios, ¿por qué tú sí y yo no? Él está, como lo dice la Escritura, para robar y matar. No está para darle a usted ni para darle vida, está para robarle lo que tiene y para matarlo. Y para matarla, poco o mucho,
lo que él quiere, verlo menesteroso espiritualmente y secularmente. De usted y de mí, hermanos, depende que todas esas enseñanzas dictadas por el Espíritu de Dios sean echadas bajo el escritorio, echadas bajo el almud o puestas arriba donde alumbre a más de uno, empezando por nuestra familia, porque bien sabemos que hay falsos ministros que abandonan a la familia carnal para irse a predicar al extranjero, para irse a predicar a las montañas, pero nunca le predicaron a su familia. Y hay pastores de antaño, hermanos, de antaño. Usted sabe, no, esto no es ninguna novedad, ni estoy descubriendo el hilo negro, pero hay pastores que tienen hijos inconversos. Es más, hijos blasfemos. ¿Por qué? Porque se fueron a otro lado y abandonaron a lo primero que es su prójimo, que es su próximo. De modo que les agradezco con todo el alma que en realidad, hermanos, hayan tenido la paciencia y el espíritu de mansedumbre de perdonar mis errores, de perdonar algunas cosas que muy probablemente no habré dicho con exactitud, pero siempre con el auténtico y original deseo, hermanos, de que seamos salvos, de abrir los ojos grandes, así grandes, y ver que Satanás nos está vacilando y nos está haciendo ver de modo que muchos, bueno, vamos a decir algunos, que aunque han sido escogidos, los ha engañado. Y hoy están fuera de la iglesia. Y no hablo propiamente nada más de congregantes, hablo de dirigentes, de atalayas que Dios eligió y que a los que más lanzó dardos del maligno para hacerlos caer. Nuestras enseñanzas, mis enseñanzas, mi instrucción, modestamente, hermanos, originada en las Santas Escrituras, es con todo el amor de Dios. Porque conocemos, usted no dejaría entrar a su casa a un maldiciente, usted no dejaría entrar a su casa a un ratero, usted no dejaría entrar a su casa a un homicida y mucho menos a un consumidor de drogas. Pues todo esto es Satanás. Echémoslo fuera, hermanos. Echémoslo fuera de nuestras vidas para que nuestra descendencia sea bendecida. Finalizo diciendo, la escritura dice que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablarle a nuestros hijos en el camino, fuera del camino, al dormir, al despertar, al tomar los alimentos, instruyéndoles en una disciplina, hermanos, espiritual, que ellos a la vez a sus hijos y a sus nietos les instruyan en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la vida eterna. Faltarán muchas cosas, pero hasta aquí, repito, agradezco su paciencia y ya estaremos eh, comunicando de qué manera haremos perseverar esta palabra para que sea diseminada
porque es una palabra y una enseñanza que no se ha dado. La Iglesia de Dios tiene en la República Mexicana 100 años, hermanos, en términos promedios. Y en 100 años ha enseñado lo mismo, pero que no es lo que en realidad enseña la Escritura. Termino diciendo, a través de estas 40 lecciones, no tuve, afortunadamente, ninguna palabra contraria. Al contrario, se examinó en profundidad las Escrituras y en este grupo estamos totalmente de acuerdo en que Belial no es Satanás, que Satanás no es Belial, que Satanás es el único que se apareció en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, y que de ahí fue botado, fue sacado, y que jamás en la vida estuvo en los cielos, jamás en la vida estuvo en los cielos. No puede concebirse que un demonio esté entre los santos de los santos delante del gran trono blanco. Así que, bueno, estoy a sus órdenes en cualquier sentido, hermanos, especialmente a mi hermano Daniel, a mi hermano Napoleón, a mi hermano Eleazar, que me han dado la oportunidad de propagar la bendita palabra de Dios. Deseo que este inicio de sábado sea con una plena bendición y que por la parte clara nos congreguemos, hermanos, para escuchar a mi hermano Dani, para escuchar al hermano que esté programado, pero siempre con la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, y paz a vos.